Estamos perdiendo los misterios de los sacramentos. Decía, los niños ya ni se bautizan, ni primera comunión, ni confirmación, menos matrimonio. ¿Sí? Y en el matrimonio perdemos los misterios maravillosos que componen el matrimonio: la fidelidad, el amor y el respeto. Todo se está yendo así por agua. Pero eso sí, todos queremos tener un Dios que nos solucione las cosas. Queremos un Dios que nos pague la deuda, un Dios que nos quite la enfermedad, un Dios que nos consiga esposo o esposa, un Dios que me ayude a pasar el examen son los jóvenes, un Dios que me haga las cosas por mí y que sea pronto porque tengo prisa. ¿Sí? Pronto porque tengo prisa. Pero no tenemos la paciencia de la señora de rezar 30. Hijos, échenle todas las ganas, todas las fuerzas para descubrir en Jesús la solución como lo descubrió María. Su sexualidad fue sanada por Jesús. Su tristeza fue sanada por Jesús. Fue liberada por Jesús. Encontró en Jesús la confianza absoluta. Porque nuestro Dios es Dios de alianza, Dios de compromiso, Dios de cambio, Dios de decisiones. Ese es nuestro Dios. Sí. Dios da, pero exige. Dios necesita de gente que dé testimonio de Él, que sea capaz de romper las tinieblas espirituales que existen y decir: quiero ser santo. Dios necesita de seres eucarísticos. Por eso quiero partir de una pequeña experiencia y con pocas palabras voy a explicar, con pocas palabras. Hay un santo que siempre me ha llamado la atención en mi vida. Desde el seminario que supe de él, me ha interesado la vida de ese santo, porque nos parecemos en lo brutos, ¿sí? Y en lo feo. El santo cura de Ars. Si el santo cura de Ars fue enviado a Ars, y en Ars fue capaz de transformar el pueblo y del pueblo servir a la iglesia entera. La señora de rezar 33, creo, diarios por la conversión de su marido, y 4 años después, ahí la va viendo. Sí. Estamos perdiendo. Queremos un Dios light, todo rápido, todo a prisa. Nos lamentamos, nos quejamos de Dios, pero no queremos comprometernos con Él. Y siempre me lo he preguntado, Hace poco volví a empezar a leer la vida de Él, porque a veces uno la lee y pasa así por encima, pero cuando vuelve uno a leerla como que le encuentra un sabor. Volví a leer la vida del santo cura de Ars. Y al leer la vida del santo cura de Ars, la tomo desde otro enfoque distinto. ¿Cuál enfoque distinto? La leí en el seminario desde una vista seminarística, o sea, un deseo hacia el futuro, ver aquí. Hoy la leí mirando al revés. 20 años de sacerdote, ¿sí? ¿Y qué he hecho? Entonces mirar al revés. ¿Qué he hecho? Y se asombra uno que tiene las manos vacías. Y en un momento de cosas que suceden, problemas por un lado, problemas por otro. Eso me lo dio un sacerdote abuelito, Dios ya lo tenga en su santa gloria, un padre en X lugar, pero me lo dijo en latín. Lo malo es que yo no sé latín. Amado protectus Deo, yo no sé qué. Y me lo escribió en latín. Y me dijo, léalo. Y le dije, no sé leer latín. ¿Sí? ¿Qué significa? Y me dio el significado. Dijo, vívalo a todo momento, repítalo a todo momento. Cuando esté en dificultades, diga, soy amado y protegido como hijo único de Dios. Cuando le vaya bien, gracias papá, porque soy amado y protegido como tu hijo único. ¿Sí? Y verá que Él le va a ir transformando su vida y cambiando.
Y fue donde empecé a descubrir, y poco a poco, el gran amor de Dios Padre. El gran amor de Dios Papá. La gran familia que tengo. Padre, hermano, Espíritu de Dios y Madre. Con pecado grave, la justicia lo manda al fuego del infierno. ¿Sí? Creado en la ira de Dios. Con pecado leve, o en la reparación de los pecados que lleva, va al purgatorio. Fuego de la justicia de Dios. Es justo que se purifique el alma para entrar a la presencia de Dios. Y después de esa purificación, entrar al fuego del amor de Dios, que es el cielo, donde todos queremos llegar y que no es tan fácil. ¿Sí? Cuando nos presentamos ante Dios, dice el santo cura de Ars, ¿sí?, lo vamos a ver a Él cara a cara, con dos testigos nada más, el ángel de la guarda. Al trazar la cruz veo el Santísimo. El Santísimo es grande, pero hay momentos en que palpita, y al palpitar salen rayos que llegaban, y entonces vi todos mis pecados, desde niño hasta ese momento, chistes, palabras vulgares, desde lo mínimo hasta lo más grande, y la mano que trazaba la custodia, ¿sí?, no sé cómo me hizo entender aquella persona que me decía, arrepiéntate. Y yo no podía arrepentirme. Y seguía trazándolo lentamente. Yo me sentía como una tabla, como una piedra que caía algo pero que no lo dejaba penetrar. Y que yo en esa luz... ¿Qué es más fácil? ¿Creerle al bien o creerle al mal? ¿Creerle al bien o creerle al mal? ¿A quién? Al mal. Es más fácil creerle al mal, ¿sí? Mire, yo le voy a decir a esta señora, perdón señora, venga, le coloco un ejemplo. Ella va a decir, yo le puedo decir, uy, usted se va a morir en un mes. Y ella se va a poner congojada y se muere dentro de un mes. Pero le puedo decir, su vida va a cambiar, usted se va a sanar, su marido la va a amar, se va para allá creyendo, padre mentiroso. ¿Sí? ¿Por qué no le creemos a Dios? Amado y protegido como ¿qué? Como hijo o hija único de Dios. Pero pónganlo así. Eso me lo dio un sacerdote abuelito, Dios ya lo tenga en su santa gloria, un padre en X lugar, pero me lo dijo en latín. Lo malo es que empezamos desde jóvenes a desperdiciar vida en los terrenos de mal. Yo no entiendo cómo un muchachito con tanta vida, Dios santo, se mete a la droga o a tomar, si es una vida hermosa, vivir es maravilloso. No entiendo cómo es posible que casi la mayoría de los jóvenes quieren quitarse en la vida. El demonio no me puede tocar, por dignidad de hijo de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Sí? Que le tienen miedo a las brujas. Ay, me visitan en Chilapa y vienen. ¿Sí? Sí. No les tengo miedo, ni pavor, ni nada. Les digo, ay, el día que me hagan algo es porque Dios le permitió, no porque ustedes pudieron. ¿Sí? Hijos, por favor. Tarea. Si quiere, escriba este letrero. Ahora ya no le pongo que elegir 10 palabras. Aunque sí escribe este letrero, ¿sí? Colóquelo sobre su cama, en su casa, sobre donde sea, pero colóquelo, ¿sí? Soy amado y protegido como hijo único de Dios. Padre, si esto es de tu Hijo Jesús, demuéstremelo. No quiero colocar obstáculo, solo demuéstremelo.
No acababa de decir eso, cuando sentí que una fuerza venía de arriba, como el cielo, digo yo, de arriba, y yo me sentí como en un triángulo, como en una pirámide, no sé cómo decirlo. Esa fuerza me botó al centro. No podía resistir esa fuerza tan tremenda. Me botó al centro. Al botarme al centro, yo empecé a gritar. Porque era una fuerza cruel, dura, tremenda. Era algo, no sé cómo, no tengo palabras para explicar. Me producía paz, pero dentro de mí había algo que le tenía miedo a eso. Y ellos empezaron a orar por mí. Yo bien era consciente. De pronto viene el gobernador, que era bien... ¿Son hijos de Dios? Sí. ¿Por qué los santos se hicieron santos? Porque creyeron que ¿qué? Que son hijos de ¿quién? De Dios. Nos decía el padre Andrés la vez pasada, el demonio me punzaba, yo me puse la coraza del Señor, y ya no pudo más, ¿sí? Y algunos de ustedes sonrieron y tal cosa, y yo me sentaba y dije, ¿qué fe la del Padre? Sí, porque es en dignidad de hijo de ¿quién? De Dios. Coloco una coraza, el demonio no me puede tocar. Por dignidad de hijo de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Sí? Que le tienen miedo a las brujas. Ay, me visitan en Chilapa. El capítulo 5 de San Juan dice, unos resucitarán para la vida eterna y otros para la condenación eterna. ¿Usted para dónde va a resucitar? ¿Está transformando su vida? En internado estuve sufriendo durante 3 años, maravillosos, hermosísimos. Mi deseo de estudiar, de salir adelante, era inmenso. Pero Dios no podía existir para mí. Yo no podía creer en ese Dios tan duro, tan cruel, tan tremendo, tanto sufrimiento, tanta cosa. Ese Dios como que no existe. ¿Sí? Recuerdo que cuando estaba en la primaria le llevaba flores a la Inmaculada Concepción, le faltaban unas manitas, unas flores que llaman aquí en México copa de oro, y cada vez que las veo me recuerdan eso. Es los otros sí que medio recuerdo. En el internado yo aprendí a odiar. Mis resentimientos de mi papá, mis resentimientos de pobreza, mis resentimientos sobre la guerrilla, los golpes del internado me llevaron a odiar más. Somos como los caracoles, entre más los tocamos, más nos escondemos y sellamos y no podemos sentir, gozar de los llamados eternos del Padre hacia nosotros. Olvidamos eso, la tiniebla en nosotros está tan grande a nuestro alrededor que nuestro espíritu durmió. Y está dormida, la fe está dormida hoy. Hace poco salió el evangelio donde Jesús va a visitar a una niña que dice, no está muerta, está dormida, y se reían de él. Así está nuestra fe está dormida, totalmente dormida. Si yo pregunto qué cree en Dios, ustedes todos me levantan la mano porque creen en Dios. Pero si digo quién tiene una intimidad, una relación con Dios, de confiar plenamente en su santísima voluntad. En el internado. En el internado estuve sufriendo durante 3 años, maravillosos, hermosísimos. Mi deseo de estudiar, de salir adelante, era inmenso. Pero Dios no podía existir para mí. Yo no podía creer en ese Dios tan duro, tan cruel, tan tremendo, tanto sufrimiento, tanta cosa. Ese Dios como que no existe. ¿Sí? Recuerdo que cuando estaba en la primaria le llevaba flores a la Inmaculada Concepción, le faltaban unas manitas, unas flores que llaman aquí en México copa de oro, y cada vez que las veo me recuerdan eso. Es los otros sí que medio recuerdo. En el internado yo aprendí a odiar.
Mis resentimientos de mi papá, mis resentimientos de pobreza, mis resentimientos sobre la guerrilla, los golpes del internado me llevaron a odiar más. Me hicieron esta tiniebla y oscuridad que está cobijando el mundo, y que nosotros como ovejas descarriadas, como dice hoy el Evangelio, sintió compasión porque no tenían, ¿sí?, ¿quién les enseñara? Estaban como ovejas sin pastor. Esa compasión de Dios se está regalando sobre nosotros. Dios que siente compasión por sus hijos. Pero desgraciadamente nosotros los hijos estamos tan ocupados que no sentimos los grandes llamados de amor de Dios hacia Él. Estamos demasiado ofuscados, demasiado no sé cómo utilizar la palabra, sumergidos en nosotros mismos, incapaces de abrirnos hacia Dios. Somos como flores que quedaron en un momento en su... Dice que una buena confesión debe uno sentir remordimiento de haber pecado, remordimiento para no volver a pecar. Adelánteme la mano los que no han vuelto a pecar en el mismo pecado confesado porque sintieron tal dolor que no volvieron a hacerlo. Uno. Entonces no hubo un arrepentimiento tan profundo que yo diga, no vuelvo a pecar en esto. ¿Sí? Es un juicio inexorable, tremendo, tremendo. El santo cura de Ars, él vivió la iluminación de la conciencia y él describe, ¿sí? Fue un dolor inmenso ver mi alma en el estado en que estaba. No me queda más tiempo sino orar y hacer penitencia para alcanzar la misericordia. Imagínese él, ¿y nosotros? Dios, esa luz que me fue entregada en el bautismo, la perdí por el pecado. Ese Padre maravilloso que tenía, rompí, aniquilé, destruí la relación con ese Padre por el pecado. Tengo que volver hacia Él, verdaderamente arrepentido. Por eso puedo retener los pecados. Y dice, delante de Dios y de otra persona semejante a mí. El sacerdote es una persona semejante a toda persona. Es un ser humano como todos los seres humanos. Pero fue escogido entre los demás pueblos para ofrecer sacrificios por sus pecados y los pecados de su pueblo, es la carta a los Hebreos. Así que el sacerdote en ese momento actúa como sacerdote en persona en Cristo porque tiene la potestad de Cristo para el perdón de los pecados. Y tiene ese derecho de dar la absolución, no en nombre de él, en nombre de la misma iglesia. ¿Sí? Y me dicen, Carlos, el Señor te quiere tanto que lo invitamos a un grupo de oración. Y yo acepté. Pero antes de ir al grupo de oración tiene que ser evangelizado. Había estudiado 5 años en el seminario y me pedían ser evangelizado. Así que dije yo, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, ir a escuchar a esta señora en la casa. Y fui a la casa un sábado a escuchar a la señora, el siguiente sábado. Me pasó por toda la bendita Biblia desde el principio al fin. Me hablaba de una manera diferente que en el seminario. No me hablaba de conceptos. Me hablaba de un Dios vivo en medio de nosotros. No me hablaba de un Dios lejano. Me lo presentaba tan cercano. Y sobre todo que me amaba a pesar de lo que era. Pero yo me repetía mi orgullo por dentro y me decía, esto lo sé, esto lo sé. A veces nosotros queremos acercarnos al Dios, pero no en un arrepentimiento total o ocultar pecados, porque nos da miedo. Dios no puede sanarnos, y digo no puede sanarnos, si nosotros no somos sinceros en ese arrepentirnos de los pecados. Yo creo que a ustedes, como yo, les ha pasado que quisiéramos volver a nacer y no volver a cometer ciertos pecados o ciertas heridas, ciertas cosas que hemos hecho las personas. No quisiera volver a cometer. Y no hay cómo volver y retroceder atrás porque lo hecho está. Pero Jesús dio una solución. Confiese tus pecados. Confiese tus pecados. Dice el libro Alcohólicos Anónimos, solo confesando
confesando, solo diciendo, solo reconociendo delante de Dios y de otra persona igual a mí, seré totalmente perdonado. ¿Por qué el juicio es tremendo? Es la iluminación de la conciencia de nosotros. Vamos a ver el pecado como Dios lo ve y a sentirlo como Dios lo siente. No va a ser conciencia humana. ¿Sí? No va a ser eso. Usted cuando se para delante de Dios a entregar cuentas, su conciencia es iluminada. Y usted ve su pecado con la misma certeza y como Dios lo ve y lo siente. Así que no es tan fácil. Por eso dicen muchos que Dios no nos condena, somos nosotros los que nos condenamos. Porque vamos a sentir tal dolor por el pecado como Dios lo sintió. No como lo sentimos nosotros. Antes de que la Santísima Virgen en 1531 llegara y se lo quitara. Yo creo que los obispos en la parecía nos han dado la pauta, la evangelización. El pueblo peca, dice la palabra de Dios, por ignorancia. El pueblo está lejos de Dios por ignorancia. Nos falta nosotros los sacerdotes, con el perdón de mis hermanos sacerdotes, tener valentía y evangelizar con la palabra de Dios, con lo del magisterio de la Iglesia durante estos siglos que nos ha enseñado. Y entregarnos al servicio de la evangelización. Es más grave, por ejemplo, si no evangelizamos, es más grave, porque la gente peca, y el pecado es más grave que una posesión. Una posesión está en el cuerpo, se hace el exorcismo, el exorcista, queda libre la persona, pero el pecado llega al alma, el pecado lleva al infierno, y Satanás lo que busca es eso, que la gente peque y se separe de Dios. Yo creo que nos toca una evangelización profunda, profunda, sin miedo y sin invocar el poder de Satanás para hacer que llegue sobre una ciudad, infestar la ciudad o lo que sea, o mi casa. También tenemos el poder de clamarle a Dios. Dios se lo dice a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo, pero estamos clamando a Él. Bueno, sí, o sea, se tiene uno que dar cuenta que Satanás quiere sacrificios, quiere imitar a Dios. Dice que donde se levanta una catedral, se levanta una capilla satánica. Él quiere imitar a Dios. El sacrificio más puro ofreció a Dios Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Satanás quiere sacrificios puros también, niños inocentes, y convierte el vientre materno, que es dador de vida, en un cementerio. Si pudiéramos levantar una cruz en cada vientre materno, como cuando hay un accidente y levantan una cruz, ¿cuántas madres tendrían cruces en el vientre materno? Es el sacrificio puro, pero ofrecido a Satanás. Hay una ignorancia respecto a la religión, una ignorancia respecto a la dignidad de hijos de Dios, hay una ignorancia respecto a nuestra propia fe. En la misma iglesia, o veces aquí en la basílica que he venido, sale la gente a misa y se hace limpias. Entonces, ¿dónde está la fe centrada en Jesucristo, nuestro Dios y Señor? Esa fe centrada en Él. Dios no necesita ayudas. Parece que la gente hoy cree que Dios necesita ayudas. Entonces, Dios no necesita ninguna ayuda. Debemos creer en Dios. Si somos hijos de Dios, debemos centrarnos en Él. Nuestra mirada debe estar hacia Él, únicamente puesta en Él. La oración totalmente a la muerte, en una figura así como lo está haciendo México, le está permitiendo al demonio avanzar cruelmente. Yo me atrevería a decir que hoy no necesita alguien ser brujo para invocar a Satanás. Simplemente adorar la muerte y Satanás llega. Porque me ha tocado hacer, no soy exorcista, pero sí nos toca hacer oraciones de liberación, invocando a Dios la misericordia sobre una persona. Y me he encontrado con personas que han adorado a la muerte, donde la oración de liberación se ha prolongado hasta que él no renuncie a esa adoración, hasta que él acepte la victoria de Jesucristo sobre él, acepte la resurrección de Jesús y tome a Jesús como su Señor y Dios. Entonces es una influencia tremenda. He tenido que escuchar gente que ha estado en el crimen organizado, donde sea, y ellos presentan una adoración totalmente a la muerte, para tener esas fuerzas del mal sobre las personas. Acudir con brujos y hechiceros provoca también la infestación. A la muerte no existía. De hace unos años para acá parece que la fe en México fue decayendo, totalmente decayendo. Y nos preguntamos el por qué la fe de México está decayendo.
Yo me iría a las palabras del Papa Juan Pablo II Beato, donde él dijo, México, ¿sí? De aquí saldrá la fe al mundo. México, Ajá. como el esplendor de la fe, México va a evangelizar el mundo. ¿Falló en la profecía Juan Pablo II? No falló en la ¿O profecía. está pendiente? La profecía está pendiente, depende de nosotros. ¿En qué está pendiente? En que nosotros, Satanás sabiendo, esta profecía, entonces él tiene que salir de México para destruir esto. Y yo siento que la adoración a la muerte y todos estos medios que hay es precisamente una influencia satánica para evitar que México sea evangelizador del mundo, para que la Virgen Guadalupana sea disminuida en el mundo. El demonio es nuestro enemigo y es enemigo de Dios, ¿sí? Mas nunca podrá quitarle todos los hijos a Dios, ¿sí? Nosotros debemos proclamar nuestra potestad de hijos de Dios, nuestro derecho de hijos de Dios, vencer el mal con la fe, que es lo que nos está faltando hoy en día. Ajá. Totalmente la fe se está perdiendo, la lejanía de Dios es más, la gente adora más las cosas, adora más el mal que al mismo Dios. Es capaz, como dice usted, entregarse a un rito satánico y adoptar a Dios por Satanás, o tener a Dios como Padre cuando somos dignos hijos del Señor. Ahí nos falta a nosotros la evangelización para descubrir cada persona esa dignidad de hijos de Dios. El demonio en Cristo Jesús, por parte de Él, está totalmente realizada. Llegará el fin en que Él llegará, dice Apocalipsis, condenará a la muerte y a sus secuaces y será la segunda muerte. Nunca más saldrán de allí. Pero el mismo Jesús nos dio esa potestad de expulsar a los demonios para glorificarse en sus hijos, ¿sí? Dios se gloría en sus hijos a medida que los hijos de Él lo siguen a Él y es capaz de derrotar también la influencia en nosotros. La sociedad cada vez más se ha alejado de Dios, dijo el santo cura de Ars. Dejemos a un pueblo sin sacerdote 3 años y adorarán las bestias. Hoy diremos al contrario. Aunque tenga sacerdote, no evangelicemos a la gente y adorarán las bestias. Ajá. Es necesario el exorcismo y que haya un exorcista por esa influencia del mal en la humanidad. Influencia dura, cruel, a veces ignorada por nosotros los mismos los sacerdotes. Una influencia que cada vez va avanzando más y más, como dice Romanos 1:18. Desde el cielo Dios amenaza con castigar al hombre porque se alejó de Él y se entregó únicamente el conocimiento de su mente. Rechazó el bien para adorar el mal. Y Dios los entregó a su libre voluntad. Y eso es lo que estamos hoy. Hoy hay una ausencia de Dios a una libre voluntad del hombre. El hombre solo quiere su voluntad, no la voluntad de Dios. No él quiere... Dios no crea esclavos, Dios crea a todos los seres buenos, libres, con propia voluntad. ¿Sí? La santificación está precisamente en eso. La santificación de los ángeles y la santificación de nosotros es la misma. Los ángeles tenían que perder su propia voluntad, entregar su voluntad a Dios, cosa que no quiso Luzbel. Y nosotros también es perder nuestra propia voluntad, entregar la voluntad. ¿A quién? Cosa que no queremos hacer. Queremos hacer lo que nos dé la gana, pero no entregar nuestra voluntad a Dios. Y le dice, ya se le hizo tarde para el trabajo, ya es la 1, y el campesino había entrado a las 6 de la mañana. Y le contestó, pero si apenas él me vio y yo lo vi. Apenas él me vio y yo lo vi. Qué hermoso. Qué hermoso. A mí me duele ver tanto vacío en los sagrarios. Tanto. Si ahí está la solución y si ahí está Dios. Esas almas que son capaces de entregarse, en esos que toman la decisión de ser santos, pase lo que pase, les espera un jardín. Les espera un jardín. ¿Sí? Seamos Marías, no importa el pecado, no importa donde estemos, hijos, llegó la decisión de dejarlo. Hay que levantarnos. La solución para dejar de pecar es Jesús. Muchos buscan la salud del cuerpo y yo cuestiono, ¿y la salud del alma cuándo? Muchos buscan la estabilidad del cuerpo y la estabilidad de tu alma ¿cuándo? Si no sabes a qué hora vas a morir.
y te presentes ante Dios.